increíble porque me parece que hay dos cosas muy importantes dentro de lo que él dijo, que tiene que ver con, una es que no se iban a tocar los depósitos, Me, y me otra es que suena no de se haberlo iba, escuchado antes eso. claro, y otra es que no se iba a devaluar. Y la verdad es que no solo que está mintiendo, sino que las dos preguntas tienen una conexión y es evidente que él no lo entiende, ¿no? O sea, lo cual me parece grave, porque en primer lugar, un país que ha tenido tantas confiscaciones, tantas estafas, recordemos que, bueno, vos eras muy chico, pero en el año 2001, cuando empieza, después, a ver, en diciembre del 2000 dio bien el blindaje del fondo, ¿no? Eso se explica porque, digamos, en el 1997 tuviste la crisis asiática, después vino la crisis rusa en el 98, en el 99 vino la crisis de Brasil, entonces eso complicaba las condiciones financieras del país, entonces el fondo termina llegando a la Argentina para darle el blindaje, de la Rúa terminando el año dice qué lindo es dar buenas noticias, pasa lo que pasa siempre, o sea, había un ministro de Economía heterodoxo llamado José Luis Machinea, que dicho sea de paso, era presidente del Banco Central cuando se desata, digamos, la hiperinflación de Alfonsín en el 89. Y al margen de esa situación, se arma el blindaje. Obviamente, como Machinea no creía en hacer el ajuste, digo, le hace perder tiempo al país, no encara el ajuste y, digamos, renuncia, se va. Y como en ese momento había una corrida, digamos, asume López Murphy, lo echan a los 15 días Mm. y empieza una corrida, entonces se vota una ley que se llama intangibilidad de los depósitos. A los, digamos, 7 meses teníamos corralito. Por lo tanto, que el presidente de la nación, sin que nadie le mencione el tema, haga esa referencia, es peligroso. Porque si nadie te preguntó por eso, ¿por qué hablas? ¿Sí? A mí Entonces, me hizo acordar a el que depositó dólares recibirá dólares, ¿no? Eso de decir no vamos a confiscar ningún ahorro. Fue como, bueno, la historia se repite, usted está aquí. Y me claro, vino a la cabeza esa placa roja de Crónica con el claro, anuncio. exacto. Y después lo otro que vos tenés es el caso de, hay una frase conocida del año 82 de un señor que se llamaba Lorenzo Sigó, que dijo que el que apuesta al dólar pierde. Digo, frase que, si te acordás, o sea, también lo usó en algún momento Cristina. Sí, sí, Y sí. la realidad es que, digamos, el que apostó al dólar siempre ganó, Ellos en lo saben bien. especial, claro, en especial, claro, en especial en el momento que estos sátrapas dijeron eso. Entonces, a mí, digo, o sea, yo lo que, si te parece, me gustaría analizar estas dos cuestiones, ¿no? Una es la de si puede haber o no un corralito o algo por el estilo, o si están manoteando los depósitos. Vos sabés que las reservas internacionales netas, o sea, porque vos tenés las brutas, pero si le sacás el swap chino, si le sacás los encajes, o sea, explico qué es los encajes. Vos ponés, y con los números que hoy tiene el sistema financiero argentino, vos hoy depositas $100 en un banco y el banco guarda 70 y presta 30. Y esos 70 los deposita en el Banco Central. ¿Ok? O sea que esa plata no es del Banco Central, es del que depositó los dólares en el sistema financiero. Lo que pasa es que los bancos están obligados a depositarlo en la cuenta del Banco Central. Entonces, si además restás lo que es la línea del Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con nuestra participación dentro del fondo, que si obviamente si la querés usar, digamos, no podríamos, tendríamos que, por ejemplo, pagar los 44.000 millones de dólares que le debemos, por ejemplo, o lo que tiene que ver con el Banco de Basilea, lo mismo, o sea, que ese
que es el banco, digamos, donde se hace una suerte de clearing de las transacciones internacionales. O sea, eh, dejaríamos estar ahí, ¿no? O sea, sería un problema. Entonces, y cuando vos le restás la posición de oro, que es el oro de hecho de Argentina está en Inglaterra, Argentina tiene menos de 2.000 millones de dólares de reservas netas. Y que obviamente que cuando se conozcan los números, vamos a tener menos. ¿Por qué es importante esto? Porque la pregunta es, ¿cómo puede ser que vos tengas tenencias negativas? Bueno, quiere decir que estás endeudado. Y entonces, ¿con quién estás endeudado? De todas esas cuentas, ¿de dónde podés sacar dólares? Justamente de los dólares de los depositantes. Es decir, el Banco Central está usando los encajes de los bancos, o sea, la plata de los depositantes, para financiar la corrida cambiaria. Lo cual implica además un avance sobre el derecho de propiedad, implica que está usando la plata de los depositantes que está guardada por una cuestión de seguridad en los bancos para financiar la corrida. Entonces, lo primero que hay que decir es que el presidente está mintiendo. Está usando los dólares de los depositantes para rifarlos en el mercado cambiario, lo cual es una locura, ¿no? Pero bueno, nada, digamos, o sea, ya sabemos cómo es la historia argentina, donde los políticos, o sea, con tal de que no se noten los efectos de las políticas espantosas que aplican, no tienen problemas en avanzar sobre los derechos de propiedad. Y ahí, ligado a esto, va la segunda definición, la segunda mentira grosera del presidente Alberto Fernández, que dice no vamos a devaluar. A ver, lo primero que hay que entender, y esto siempre uno lo dice, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. El tipo de cambio es un precio más, entonces si hay una explosión de oferta de dinero, una caída en la demanda de dinero, caída en el nivel de actividad, el poder adquisitivo del dinero se va a hacer pelota. Es decir, que todos los precios expresados en unidad monetaria van a subir, pero como el dólar es un activo financiero, sube primero. Es más, de hecho, si vos te fijás, Manu, el dólar antes de las PASO estaba en 40, hoy está en 172. Es decir, se multiplicó más de 4 veces. Es decir, hay una inflación subyacente en la economía argentina de 300%. Es decir, Argentina va camino a una hiperinflación, ¿no? O sea, una hiperinflación moderna hoy es 150%. Entonces, o que puede causar el mismo daño que causó la hiperinflación de Alfonsín en el 89. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En tanto y en cuanto persista el exceso de oferta, ya sea porque emitís a mansalva y porque la gente no quiere los pesos, los precios van a seguir subiendo, o sea, el dólar se va a seguir devaluando. O sea, es de manual. Aparte, si vos tenés tipo de cambio fijo, la cantidad de dinero queda determinada de manera endógena. Entonces, dada la demanda de dinero, determinada por los individuos, la oferta monetaria que viene dada por la suma de las reservas y el crédito doméstico. Si vos aumentás el crédito doméstico, es decir, emitís dinero, como la demanda de dinero está dada, vos te cae la reserva, es de manual. Entonces la pregunta es, che, Alberto, ¿dónde ves sube la demanda de dinero? En ningún lado. ¿Dónde ves que dejaste de emitir crédito doméstico? En ningún lado, porque estás emitiendo como un salvaje. ¿De dónde vas a conseguir reservas, digamos, dólares para enfrentar una corrida en la cual tenés todo para perder? En ningún lado. Por lo tanto, era obvio que él se iba a comer un fiasco. Ayer el dólar cuando él habló estaba en 167, hoy está en 172. Sí. ¿Me comprendés? O sea, ¿por qué? Y porque, digamos, o sea, es de manual, o sea, son errores muy básicos, muy básicos. Y después lo otro que tiene es una profunda ignorancia de cómo funciona el sistema, ¿no? Porque él dice, no, está bueno el capitalismo real, pero está mal el capitalismo financiero. Alguien, por favor, que alguien le explique, que deje de decir esas estupideces propias de un chico de secundario, que se lo explica a una maestra con muy pobres conocimientos de teoría monetaria. A ver,
cuando vos mirás el balance de una compañía, a ver, o por ejemplo, vamos a hacer así, vos en los mercados de capitales podés comprar títulos de deuda o equity, ¿sí? Acciones, ponele, digo, lo estoy simplificando mucho, hay otros instrumentos. Ahora, ya sea deuda o ya sea equity, del otro lado hay algo que se llama activo, o sea, en el balance de una empresa están los activos y eso es financiado con deuda o con acciones. Lo que cotiza en los mercados es la contraparte de eso. Entonces, desconoce, pero las cuestiones básicas. Claro, y uno eso lo puede entender. ¿Por qué? Porque los rodean un conjunto de imbéciles que desconocen los más rudimentarios de la teoría monetaria, donde cada activo tiene como contraparte un pasivo, ya sea contra terceros, deuda, o contra primeros, o sea, con, digamos, los dueños de la compañía. Por lo tanto, cuando dice eso, está mostrando que es un ignorante, está mostrando que no entiende nada. Cuando el idiota de Guzmán hace una reestructuración que la hace tan mal que el riesgo país queda en el orden de los 1000 puntos básicos, cuando se produce la caída en el precio de la deuda más grande de una reestructuración, digamos, o sea, Argentina, su riesgo país, en lugar de ir a 200, se fue a 1400. ¿Me comprendés? O sea, frente a semejante escándalo, porque los números no dan, porque el ministro mintió, porque no es sostenible, porque vos para pagar la deuda tendrías que tener superávit primario de 2 puntos del PBI, tenés un déficit de 8, o sea, y no hay voluntad de hacer un ajuste de 10 puntos, lo quieren arreglar con más gasto público, por lo tanto, digamos, o sea, más nafta al fuego. Lo que te tenés que dar cuenta es que cuando te sube el riesgo país y te sube la tasa, y por ende te sube la tasa de interés, hace que el valor presente de tu flujo de fondos valga menos. Por lo tanto, lo que vos vas a poder utilizar como financiamiento va a ser más chico. Y si vos tenés menos financiamiento, ya sea porque vale menos la deuda o porque vale menos el equity, o sea, las acciones, tu activo va a ser más chico, por lo tanto la inversión va a ser más chica, por ende te vas a empobrecer.